con todas las corrientes de pensamiento, es decir, volcarse en lo que Althusser no enseñó a sus alumnos, volcarse a la historia. Aquí, volcarnos a la historia de México, ¿no? Volcarse a la historia, y fue exactamente el proyecto de estudio de los cuadernos de la cárcel. Cuando nosotros estamos de, ay, ¿qué concepto importante tiene Gramsci? Nos preguntamos en los años 70. Olvidábamos que el concepto es este: los intelectuales italianos, su génesis, cómo nacen, cómo se dividen, cómo influencian. Si nosotros estudiásemos eso y lo aplicásemos a México, cómo nace nuestra cultura, cómo está dividida, cómo se influencian los grupos unos a otros, y después cómo nos vamos a organizar. De ahí su concepto de reforma intelectual y moral de la sociedad. Pero, a través de Marx, reforma económica. No podemos hacer una reforma económica sin una reforma intelectual y moral de la sociedad. No podemos hacer una reforma intelectual y moral de la sociedad sino a través de una reforma económica. Por lo tanto, no es el marxismo un evangelio, sino abierto. Es el concepto que Labriola le entrega a Gramsci, la construcción de un marxismo abierto, con todos los peligros que puede confrontarse el marxismo abierto, sobre todo con el problema de la libertad. El socialismo o se construye con la libertad, si no, no es socialismo. Lo siento por González Casanova que pretende ir a Cuba, y claro que lo tratan aquí, ¿no? Lo tratan aquí, es el intelectual. Pero ¿por qué cuando yo fui a fundar la cátedra de Gramsci en la Universidad de La Habana prohibieron a los alumnos ir a mi conferencia? ¿Por qué es tan triste el panorama de filosofía en Cuba? Porque no hay libertad. Y la libertad es terrible. Yo digo a mis alumnos, véanse la cara ahora que están jóvenes y simpáticos, porque después van a estar gordos, horribles y cínicos, la mayoría. La libertad es terrible, tenemos que luchar con el problema de la libertad. Pero el problema de la libertad conlleva el problema del consenso. Y el problema del consenso es un riesgo siempre, y es una lucha definitivamente. Y por eso entre el arte y entre la religión. Por eso el socialismo de Estado es una contradicción en términos, pensaba Gramsci, siguiendo a Labriola. Estaba en contra, por lo tanto, de esos intelectuales socialistas, para quienes inclusive era fácil llamarse marxistas. Luigi Sturzo, que espero que sepan quién fue, es el creador del Partido Popular en Italia. Era un cura, un sacerdote, sociólogo él, pero que venía con la mira de criticar y de llevar a la práctica, obviamente, ese legajo cultural jurídico que viene, ya no digo del Evangelio, ¿no? Porque es descontado, como el marxista Adam Chab lo sabe, el marxista polaco, en un escrito que publicó hace como 6 años, ¿no? Donde él afirmaba en ese artículo el futuro del socialismo. Decía que nosotros los socialistas, si no tenemos en cuenta un mandato de hace muchos siglos que se fincaba en el amor entre los unos y los otros, no vamos a hacer absolutamente nada. Adam Schaff, ¿no? Más bien, decía, ¿me estoy perdiendo o no? Tú me dices si me pierdo, ¿eh? Ah, bueno, correcto. Ya tengo el aval de la autoridad, ¿no? Criticaba, sí hay libertad de prensa aquí, ¿verdad? Sí, sí. Libertad de cátedra. Bueno, siempre que respiro. Criticaba a esos intelectuales socialistas que se llaman marxistas, y así hay muchos. Y ese Luigi Sturzo decía los nombres: Federsoni, Meraviglia, etcétera, los ilustres profesores del derecho, ¿no?
ilustres profesores del derecho que inclusive se decían marxistas. Es como que en México casi todos son de izquierda, aquí en la universidad. Nadie se declara de derecha y hay prácticas de derecha, ¿no? Imagínense, si no hay prácticas de derecha. Pero también decía hacer las cuentas con los filósofos, con los poetas. Escribía Gramsci en la revista fundada por Papini, donde escribía Pirandello, etcétera, ¿no? D'Annunzio, el gran poeta del fascismo, ¿no? Se medía por allí. Criticaban también lo que Gramsci llamaba el maquiavelismo del capitalismo, o sea, aquellos que erigen como criterio absoluto la razón de Estado, ¿no? Una especie de sostener la verità effettuale de la cosa del capítulo 15 de Maquiavelo. Pero al mismo tiempo decían el pueblo-nación o el pueblo-pueblo, eso es otra cosa. Es el uso maléfico de Maquiavelo, ¿no? Algo así como los filósofos de la Ilustración francesa tipo Voltaire o tipo Diderot, ilustres por otro lado, pero decían, Dios nos libre que el pueblo tome el poder. Así como hay gente de México que dice, Dios nos libre que los zapatistas tomen el poder, ¿no? Es igual, exactamente igual. Gramsci, por lo tanto, hacía las cuentas, ajustaba las cuentas con esos intelectuales donde obviamente unían alta y baja cultura, pero la baja cultura para dominarla. Era el maestro, era el humanista, era el escritor. El pueblo era para ser enseñado, ¿no? No lo escribían, no lo decían, pero sí lo practicaban. Aquí Gramsci recuerda, por lo tanto, ese humanismo de unir alta cultura, pero no alejado del pueblo. Será su crítica específica a la literatura clásica del Renacimiento italiano. Por ejemplo, cuando Gramsci analiza el carácter del hombre del 400 y del 500, nombra a 3 escritores. 1, Gian Battista Leon Alberti, Baldassare Castiglioni y Maquiavelo. Los 3 expresan las contradicciones morales del Renacimiento y contradicciones también civiles. Alberti representa el burgués, es el que empezó a hacer cuentas, el que enseñaba a los florentinos, a los Medici, a no sacar más de lo que se tiene. Alberti era un técnico de las artes de la administración, expresaba la clase burguesa. Castiglione, al noble cortesano, que hay un dicho por allí que corre, no sé si es cierto, pero me gusta citarlo, que decía Castiglioni, yo quisiera que mis súbditos tuvieran un solo cuello para decapitarlos de un solo tajo, ¿no? Es la nobleza que no quiere mancharse con el pueblo, que obviamente no viene del 400, del 500, es una vieja historia ya. Recuerden ustedes la poesía griega arcaica, siglo VII antes de Cristo, siglo VI antes de Cristo, de Teognis, de Arquíloco, y que ya expresaban ellos en poesía la decadencia de un mundo, el griego, donde ya lo que a ti te corresponde hacer, si eres pobre, es meterte una rueda de molino y échate al mar. No queda nada. ¿Por qué? Decía Teognis a Cirno. ¿Por qué? Porque el hombre es un lobo para el hombre. Mucho antes de Job ya estaba esa sentencia, homo homini lupus, ¿no? Es el sentimiento de que no hay nada que hacer, sino brindemos a Versilo con el buen vino y gocemos las bellas mujeres. No queda nada por hacer. Siglo VI. Venía después de un renacimiento del siglo VII, ¿no? ¿Qué pasa con esos griegos poetas
que fueron desmentidos por Platón y Aristóteles. Sí, hay algo que hacer, hay algo que hacer en la ética platónica aristotélica, ¿no? El segundo era Castiglione. El tercero es Maquiavelo. Maquiavelo obviamente representa el nacimiento de las repúblicas, representa una nueva clase burguesa, definitivamente, representa a los Medici, al fin de cuentas, le dieron trabajo, ¿no? Es el típico intelectual que a nivel individual, pues es el típico intelectual que dice: yo estoy en este momento yo enfregado, nadie me visita, estoy lejos de Florencia. Mentira, porque su albergacho estaba allí, se veía, y estoy jugando a los naipes y nada más, y me he visto de elegante para estudiar a los griegos, mis maestros. Es el típico intelectual que, como dice siglo XVIII, tengo entendido, que nos gusta decir nunca practican lo que hacemos, ¿no? Pero ya tenía Maquiavelo, a pesar de ser la expresión de un Sisto V, de un Carlos V, era el intelectual que le preocupaba el pueblo. Eso sí es cierto. Y eso Gramsci lo va a retomar. Cuando Gramsci le enseñaron que hay que hacer una reforma intelectual y moral de la sociedad trámite Croce, y trámite también lo que pensaba de la religión, evidentemente que Maquiavelo le servía como el intelectual que necesita hacer no solamente armas, buenas armas, sino buenas leyes. Pero sobre todo el intelectual, el escritor, el humanista, porque era un humanista, que ya pensaba en el pueblo y que acuñó Maquiavelo en el último capítulo del Príncipe, que no es un añadido, pegado con chicle, como dicen unos, el concepto de nacional popular. Ese concepto de nacional popular de Maquiavelo, del último Maquiavelo, del capítulo del Príncipe, Gramsci lo usa, lo mitiza, obviamente, y usa a un Maquiavelo que dice inclusive dos versiones. El mito del Partido Nuevo, cuyo príncipe no es una persona física, dice Maquiavelo, sino la colectividad, el pueblo, y el mito de Caterina Sforza. Maquiavelo expresa esas contradicciones y esas tendencias. La tendencia a que al fin de cuentas es romano de concepción, por sus venas sangre de Galileo, ¿no? Y sangre de los Césares, y obviamente de la romanidad, pero al mismo tiempo ya es un filósofo político moderno donde ya le duele el pueblo. Y por eso une el mito príncipe del nuevo partido político como instrumento de la formación de una cultura colectiva de lo nacional popular que no hicieron los humanistas del Renacimiento en general, que no hizo Erasmo, aunque yo mitigré un poco el juicio contra Erasmo porque se ve que Gramsci no leyó lo que el famosísimo Erasmo escribió de lo mejor de la herencia de los griegos, que es contra la guerra. La guerra, ya los griegos decían, no es un dato natural, es un hecho histórico. Y si leyésemos todo lo que escribió Erasmo, el gran humanista, oponiéndose inclusive a Lutero, de la herencia griega, del concepto de universo, concepto de ser, el hombre como ser de la naturaleza, y la pacificación y el odio a la guerra, otro sería el juicio de Gramsci con relación a Erasmo. Por eso decía que se quedaba con Lutero y con Calvino, por esa señal de combatividad, de crítica social que obviamente tuvieron, por lo menos al enfrentarse al logro de la Iglesia romana, ¿no? Pero también de ese sentido calvinista de vocación, de vocatus, que decía Calvino, que hizo posible, que después lo va a detectar Weber, que la naciente burguesía se sentía motivada a trabajar, a ahorrar, a administrar, porque era señal de predestinación y de salvación, ¿no? Esa concepción un poco bélica de trabajar en el mundo, decía Gramsci, hizo bien.
Es lo mejor de la Reforma Protestante, donde ya en la pedagogía calvinista el ministro no es el sacerdote, sino el pueblo, ¿no? Gramsci, por lo tanto, trata de medirse con esa otra expresión de Maquiavelo que es Caterina Sforza. Caterina Sforza, esa bellísima mujer